¿Te has preguntado alguna vez por qué, si Dios te ama tanto, permite que atravieses momentos de dolor tan intensos? Esa pregunta que susurra tu corazón en las noches más oscuras no te convierte en mal cristiano, te convierte en humano. Y hoy quiero caminar contigo hacia una verdad que puede transformar completamente tu perspectiva sobre el sufrimiento. Verás, existe una diferencia abismal entre dolor sin sentido y dolor con propósito. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No prometió ausencia de dolor, prometió presencia en el dolor. Y esa presencia cambia todo. El sufrimiento que estás viviendo no es evidencia del abandono de Dios. Es la herramienta más íntima que Él usa para acercarse a tu corazón, formar tu carácter y prepararte para un propósito que trasciende tu comprensión actual. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: confío en tu propósito, aunque no lo entienda. Que esta declaración sea el primer paso hacia una paz que trasciende tu comprensión actual. Comencemos. Número 1. Dios está más cerca en tu dolor. Cuando atraviesas un tiempo de dolor profundo, es común que tu corazón se pregunte: ¿dónde está Dios? La aparente ausencia de su voz y la falta de respuestas inmediatas pueden parecer como un silencio ensordecedor. Es como estar en una habitación oscura donde todo lo que conocías desaparece y solo queda la sensación de soledad. Sin embargo, ese silencio no significa que Él no esté. Muchas veces es en esos momentos cuando su presencia se hace más cercana, aunque tu alma no lo perciba de inmediato. El salmista decía en Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle no niega la compañía de Dios, la resalta. La sombra no es ausencia de luz, sino prueba de que la luz está cerca. Jesús mismo advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No fue un engaño ni una promesa falsa de una vida sin dolor. Fue una declaración de que la aflicción forma parte del camino, pero no es la última palabra. El sufrimiento no prueba que Dios te haya abandonado. Más bien te abre una oportunidad para descubrir una dimensión de su amor que solo se revela en la fragilidad. Cuando todo parece romperse, el corazón se abre a una intimidad con Él que la comodidad nunca pudo dar. A veces, la prosperidad llena la vida de ruido, pero el quebranto abre la puerta a escuchar su susurro. Imagina una vela encendida en medio de la oscuridad. En una habitación iluminada pasa desapercibida, pero en la penumbra brilla con más intensidad. Así es la presencia de Dios en tu dolor. Cuando todo alrededor se apaga, la luz de Cristo se hace más visible y más necesaria. Esa llama no solo alumbra, también calienta, recordándote que no estás abandonado. Es natural que tus emociones te griten lo contrario, que te digan que Dios no está, que te dejó en el silencio. Pero los sentimientos, aunque válidos, no siempre reflejan la realidad espiritual. Él está más cerca de lo que imaginas, sosteniéndote cuando sientes que no puedes seguir. La Escritura está llena de testimonios de personas que encontraron a Dios en el valle. Job, después de perderlo todo, confesó que antes había oído hablar de Él, pero ahora sus ojos lo veían. José, traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente, descubrió que lo que otros pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Pablo, golpeado, encarcelado y perseguido, aprendió a decir que cuando era débil, entonces era fuerte, porque el poder de Cristo reposaba sobre él. Estos relatos nos recuerdan que el sufrimiento no es una prueba de abandono, sino un lugar de encuentro. En la oscuridad, Dios revela facetas de su gloria que en la luz del éxito pasarían inadvertidas. Tu dolor no es inútil. Aunque no lo entiendas ahora, tiene un propósito divino.
Dios está usándolo para transformarte, para purificar tu fe como oro en el fuego. El quebrantamiento te enseña a depender más de Él, a soltar el control que nunca tuviste y a descubrir que en tu vulnerabilidad su fuerza se perfecciona. Tal vez piensas, si Dios me amara, no permitiría esto, pero recuerda que el mismo Jesús, amado eternamente por el Padre, pasó por el Getsemaní, sudó gotas de sangre y en la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su aparente abandono fue el camino de la salvación. Si Él atravesó el dolor y lo redimió, también puede redimir el tuyo. Por eso hoy la invitación no es a negar lo que sientes, sino a entregarlo. Lamenta si es necesario, llora delante de Dios, expresa tu quebranto como lo hicieron los salmistas. Pero no te quedes ahí. Permite que ese lamento se transforme en confianza y esa confianza en alabanza. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque reconoces que Dios sigue siendo fiel en medio del dolor. Él no te ha dejado. Está caminando contigo en el valle, sosteniéndote en cada paso. Cuando parece que no hay salida, Él está abriendo un camino invisible que más adelante será evidente. Te invito a practicar algo simple pero poderoso. Toma 5 minutos de silencio, sin pedir nada, solo sentado en la presencia de Dios. Respira profundamente y dile, Señor, sé que estás aquí en mi dolor. Ayúdame a sentir tu cercanía. Esa quietud puede convertirse en el lugar donde tu espíritu se alinee con su espíritu y descubras que no estás solo. Esa práctica, aunque parezca sencilla, abre espacio para que la paz de Cristo gobierne tu corazón en medio de la tormenta. Número 2. El arte divino de formarte a través del fuego. Cuando piensas en el dolor que estás atravesando, quizá lo primero que sientes es que todo se está rompiendo dentro de ti. Pero la verdad es que Dios, como un artista divino, está usando ese mismo sufrimiento como su cincel para dar forma a una obra maestra. Tu vida, tu carácter, tu fe. Nada de lo que te sucede es al azar. Cada golpe que sientes, cada presión que experimentas, no es destrucción, sino proceso creativo. Así como el escultor toma un bloque de mármol y lo golpea una y otra vez, no para destruirlo, sino para revelar la belleza escondida en su interior, así también Dios trabaja contigo en medio del dolor. El golpe puede doler, pero es intencional. El ruido puede asustar, pero está revelando algo precioso que aún no alcanzas a ver. El fuego no destruye el oro, lo refina. Cuando la llama lo toca, las impurezas salen a la superficie y se quitan, y lo que queda es más brillante, más puro, más valioso. De la misma manera, tu fe en medio de la prueba se purifica y se fortalece. Pedro lo dijo claramente en 1 de Pedro 1:6 al 7. La prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. El sufrimiento en manos de Dios nunca es pérdida, siempre es inversión en tu eternidad. Cada lágrima que derramas es recogida, cada suspiro de cansancio es transformado en semilla de gloria. Sin presión no hay diamantes. La piedra bruta que parece insignificante solo se convierte en una joya preciosa cuando atraviesa un proceso intenso de presión y tiempo. Tu vida es igual. Tal vez ahora sientes el peso insoportable de la carga, pero esa misma presión es la que está sacando de ti una fortaleza que no sabías que tenías. Es ahí donde descubres que la gracia de Dios es suficiente y que su poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que parece que te está aplastando es lo mismo que Dios está usando para revelarte como alguien más fuerte, más maduro, más preparado para brillar en su propósito eterno. Jeremías 18, 1 al 6, nos habla del alfarero y el barro. El profeta vio cómo el barro en manos del alfarero se deshacía, pero el maestro no lo descartaba.
lo volvía a formar según su voluntad. Así hace Dios contigo. Tal vez sientes que te estás desmoronando, que nada queda firme, pero estás en las manos correctas. El proceso no busca destruirte, busca transformarte en un vaso de honra, útil y hermoso. Malaquías 3:3 nos dice que el Señor se sentará como fundidor y purificador de plata. Esa imagen es poderosa. El refinador se queda sentado, mirando el fuego, atento al proceso, sin apartar la vista hasta que el metal refleja su rostro. Así, Dios no aparta sus ojos de ti en el fuego, esperando hasta que tu vida refleje más de su carácter. Sé que duele ser moldeado. Es legítimo que tu corazón se resista, que te preguntes por qué tanto sufrimiento. Pero hay una diferencia inmensa entre el dolor sin sentido y el dolor con propósito. El dolor sin sentido te aplasta, pero el dolor con propósito te transforma. No minimizo lo que estás viviendo. No es fácil, pero cuando lo entregas a Dios, ese sufrimiento se convierte en herramienta de amor. Él no te golpea para castigarte, sino para darte forma. Él no permite el fuego para quemarte, sino para refinarte. Lo que ahora parece caos, en sus manos es arte divino. Hoy puedes hacer un acto sencillo pero profundo. Ofrece tu dolor en oración. Dile: Señor, pongo en tus manos mi quebranto. Úsalo para formarme según tu propósito. No tienes que entender todo, no tienes que sentirlo todo resuelto. Solo confiar en que estás en el taller del Maestro. Cada día, cada herida, cada lágrima puede convertirse en materia prima para la obra de arte que Dios está creando en ti. No te quedes con la mirada en el golpe del martillo. Levanta los ojos y confía en el escultor que lo sostiene. Si Dios está presente en tu sufrimiento, entonces está obrando. Y si está obrando, es porque el resultado final será más glorioso que lo que ahora ves. El bloque de mármol no imagina la estatua. El oro no imagina su brillo. El barro no imagina el vaso. Tú tampoco puedes imaginar la plenitud de lo que Dios está formando en ti. Pero confía. Cada martillazo, cada presión, cada fuego, todo tiene un propósito. El resultado será más hermoso que el material original. Y cuando llegue el momento, tu vida no solo dará testimonio de resistencia, sino de la belleza de Cristo reflejada en ti. Número 3. Tu carácter siendo moldeado en secreto. Cuando el sufrimiento toca tu vida, lo que en realidad está ocurriendo es un entrenamiento silencioso. Es como entrar en un gimnasio espiritual donde Dios mismo dirige cada ejercicio, cada resistencia, cada carga. Puede que no lo notes mientras atraviesas la prueba, pero en lo secreto de tu alma, tu carácter está siendo formado. Así como un árbol hunde sus raíces más profundamente durante la sequía para encontrar agua, así también tu fe desarrolla raíces más firmes en medio de la escasez y el dolor. Ese crecimiento no siempre se ve por fuera al instante, pero los frutos aparecen con el tiempo y los demás los reconocen. Paciencia, compasión, humildad y una fe más pura. La paciencia es una de las primeras virtudes que el sufrimiento trabaja. No se aprende en los momentos de abundancia, sino en la espera que parece interminable, cuando las oraciones parecen tardar en recibir respuesta. Santiago 1:2-4 nos recuerda: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El esperar en medio de la dificultad no es un castigo, es una escuela donde tu corazón aprende a confiar en los tiempos de Dios y no en los tuyos. La compasión verdadera también nace en el terreno del dolor. Es muy distinto consolar desde la teoría a consolar desde las propias heridas. Cuando has pasado noches de lágrimas, tu abrazo se convierte en refugio real para quien sufre.
Pablo hablaba de que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que Él nos consuela. Tu herida se transforma en puente hacia el corazón de otro, porque lo que aprendiste en tu dolor se convierte en bálsamo para un hermano. La humildad florece cuando tus fuerzas fallan. Cuando reconoces que no puedes sostenerlo todo y que no tienes el control de tu vida, entonces te rindes en manos de Dios. El sufrimiento desarma tu orgullo, derriba las falsas seguridades y te coloca de rodillas, recordándote que solo en Cristo puedes estar firme. Esa rendición no es debilidad, es fortaleza escondida, porque cuando admites tu fragilidad, permites que la gracia de Dios te sostenga. Y es ahí donde descubres lo que Pablo declaró: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fe auténtica se prueba en la oscuridad. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y las oraciones se responden con rapidez. Pero la fe verdadera se revela cuando no ves nada, cuando el panorama está nublado, y aún así decides confiar en que Dios sigue siendo fiel. Esa fe, probada y refinada, se convierte en tu ancla en medio de las tormentas. Como un atleta que se somete a disciplina y resistencia para ganar la corona, así también tú eres entrenado en lo invisible para recibir una corona incorruptible, como lo enseña 1 Corintios 9:24 al 27. Tal vez hoy no veas tu crecimiento, porque el proceso es lento y silencioso. Pero quienes te rodean comienzan a notar la diferencia, la calma con la que respondes, la ternura con la que hablas, la perseverancia con la que sigues adelante. El sufrimiento está formando en ti un carácter que refleja a Cristo más que antes. Lo que parecía una pérdida está dando fruto en forma de virtudes eternas que nadie podrá arrebatarte. Te invito a hacer algo sencillo. Pregúntale hoy a Dios cuál virtud está formando en ti en medio de esta temporada. Quizá te está enseñando paciencia en la espera, humildad en la dependencia, compasión en tu quebranto o fe en la incertidumbre. Identifícala y coopera con su obra, confiando en que no estás siendo aplastado, sino moldeado. Esa práctica de reconocer lo que Dios está formando abrirá tus ojos a su propósito y te ayudará a abrazar el proceso con esperanza. El sufrimiento, entonces, no es una señal de abandono, sino un taller secreto donde tu carácter se fortalece. Y cuanto más se forma en ti la paciencia, la compasión, la humildad y la fe, más te asemejas a Cristo. Este camino no solo te acerca a los demás con un corazón más sensible, también te acerca más profundamente al corazón de Dios. Y ese es, en última instancia, el propósito divino de todo dolor bien procesado, que seas transformado hasta reflejar su amor y su gloria en todo lo que haces. Número 4. Intimidad nacida en la vulnerabilidad. Cuando el dolor toca lo más profundo de tu ser, algo ocurre en tu interior que abre puertas que en la abundancia permanecen cerradas. El sufrimiento, aunque duro y desconcertante, tiene la capacidad de hacerte vulnerable, de desarmar tus defensas y dejarte expuesto. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde Dios se acerca con mayor ternura. El Salmo 34:18 lo afirma: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no es una idea abstracta, es real, se experimenta cuando tu oración ya no tiene adornos, cuando tus palabras se reducen a un Señor, ayúdame, no puedo más. Las oraciones más sinceras y más poderosas no son las que repiten fórmulas, sino las que nacen de la herida. Cuando estás quebrantado, no hay lugar para apariencias ni discursos. Lo que sale de tus labios es verdad desnuda, clamor que brota desde lo más hondo. Y esa honestidad abre un espacio íntimo entre tu corazón y el de Dios. Allí donde la prosperidad muchas veces genera distracción, el dolor concentra tu atención en la única presencia que puede sostenerte.
Esa vulnerabilidad, aunque incómoda, es el terreno donde florece una intimidad profunda con el Señor. Jesús mismo nos mostró este camino en Getsemaní. Allí, en el huerto, el Hijo de Dios se postró en angustia, sudando gotas de sangre, confesando su vulnerabilidad al Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración cruda, sin adornos, conecta con tu propia experiencia. Él no escondió su dolor, lo expresó con toda transparencia, y en esa entrega nació la victoria de la cruz. Si el Hijo de Dios encontró intimidad en la vulnerabilidad, ¿cómo no habrías de hallarla tú? Él entiende tu sufrimiento porque lo vivió, y desde allí se acerca para acompañarte. La gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. No es cuando te muestras fuerte y autosuficiente que experimentas su poder más claramente, sino cuando reconoces tu incapacidad. Pablo aprendió esto en carne propia y escuchó la voz del Señor decir: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En tu momento de mayor fragilidad, Dios no se aparta, al contrario, su presencia se vuelve más tangible. Lo que parecía una herida irreparable se convierte en un espacio sagrado donde su espíritu te envuelve con consuelo. Tal vez sientas que tu vulnerabilidad te hace menos, pero en realidad es allí donde más claramente ves quién eres y quién es Dios. Es como una puerta del corazón que solo se abre desde adentro cuando duele. Y cuando esa puerta se abre, el Señor entra para morar contigo de una manera que transforma tu vida. No es un visitante lejano, es un amigo cercano, un Padre que te sostiene, un Salvador que camina a tu lado. En la vulnerabilidad del dolor, descubres una intimidad que nunca habrías conocido en medio de la autosuficiencia. Es natural que el dolor te haga más sensible a la presencia divina. Lo que antes parecía invisible, en la fragilidad se vuelve evidente. Lo que antes no valorabas, ahora se convierte en tu tesoro más grande, la certeza de que Dios está contigo. Esta experiencia no es para avergonzarte, es para acercarte. Por eso no temas reconocer tu debilidad, no temas mostrar tu herida ante el Padre, porque en ese lugar se derrama su amor de forma especial. Quiero invitarte a una práctica sencilla pero poderosa. Toma 10 minutos en oración completamente honesta, sin tratar de adornar tus palabras, sin pretender estar bien cuando no lo estás. Habla con Dios como hablas con un amigo íntimo. Dile lo que te duele, lo que no entiendes, lo que temes. Esa conversación, nacida de tu vulnerabilidad, será el espacio donde el Espíritu Santo encenderá en tu corazón la llama de su consuelo y de su paz. Quizá no cambien tus circunstancias de inmediato, pero tu relación con Dios se volverá más real, más cercana, más viva. El sufrimiento, entonces, no es solamente una carga, es también una invitación a la intimidad. Es el camino donde descubres que Dios no es solo un concepto, sino un compañero fiel. Y esa intimidad, nacida en la vulnerabilidad, no solo te fortalece, sino que cambia tu perspectiva de la vida. Ya no ves el dolor como destrucción, sino como la puerta que te acercó más al corazón del Padre. Y desde esa cercanía, todo cobra un nuevo sentido. Número 5. Perspectiva eterna que sostiene. Cuando el dolor sacude tu vida, tu mirada tiende a fijarse en lo inmediato, en lo que se rompe, en lo que se pierde. Pero Dios quiere darte un lente diferente, una perspectiva eterna que te ayude a distinguir entre lo que se desvanece y lo que permanece. Pablo lo expresó con claridad en 2 de Corintios 4:17 al 18. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
El sufrimiento se convierte entonces en un telescopio que te permite enfocar lo que parecía distante y verlo cercano, la eternidad con Cristo. El dolor revela la fragilidad de lo terrenal. Lo que pensabas seguro, salud, estabilidad, bienes, relaciones, se muestra como arena movediza. Y aunque llorar esas pérdidas es válido, también es sabio recordar que lo eterno no puede perderse. Jesús mismo enseñó en Mateo 6:19 al 20, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». El sufrimiento desnuda lo frágil para despertar en ti un hambre por lo que nadie puede arrebatar, la comunión con Dios, la esperanza viva, la gloria venidera. Lo que vives hoy puede sentirse como una carga insoportable, pero cuando lo comparas con lo eterno, el peso cambia. Pablo, que conoció prisiones, azotes y persecuciones, habló de leve tribulación momentánea. No porque su dolor fuera pequeño, sino porque lo midió frente a la gloria venidera. La eternidad cambia la balanza. No quita la realidad del sufrimiento, pero lo coloca en su justa proporción. El dolor deja de ser un muro infranqueable para convertirse en un camino breve que conduce a una gloria incomparable. La perspectiva eterna no niega tus lágrimas, pero les da sentido. Es como cuando ves una obra desde muy cerca. Parece un caos de trazos y colores, pero cuando das un paso atrás, entiendes la armonía del cuadro completo. Tu vida es igual. Ahora ves fragmentos rotos, pero un día contemplarás cómo cada detalle encajaba en un propósito eterno. Esa visión no elimina el dolor, pero lo llena de esperanza. Te recuerda que tu historia no termina aquí, que este mundo no es tu destino final y que todo lo que entregas a Cristo se convierte en tesoro incorruptible. Por eso, el sufrimiento también es invitación a revisar dónde has puesto tu corazón. ¿Qué cosas ocupan tu mente, tu energía, tus prioridades? Haz un inventario espiritual. ¿Qué de lo que tengo es temporal y qué es eterno? Descubrirás que muchas veces invertimos demasiado en lo que perece y descuidamos lo que permanece. El dolor reordena tus valores y te impulsa a abrazar lo que nunca será quitado: la fe, la esperanza y el amor. Todo lo demás es pasajero. Es sabio llorar por lo que perdiste, pero también es sabio levantar la mirada y recordar lo que nunca perderás en Cristo. Esa tensión es parte del camino cristiano. Vivir en el dolor presente sin olvidar la gloria futura. Y esa gloria no es solo promesa lejana, es realidad presente que ya sostiene tu vida. El Espíritu Santo, como primicia de lo eterno, habita en ti como garantía de lo que viene. Cada vez que sientes su consuelo, es un adelanto del cielo. Cada vez que experimentas su paz en medio del caos, es una muestra del reino eterno que ya ha comenzado. Quiero invitarte a hacer hoy ese ejercicio espiritual. Toma una hoja y escribe 2 columnas. En una pon lo que es temporal, cosas, logros, circunstancias, y en la otra lo que es eterno, tu relación con Dios, la salvación en Cristo, las almas alcanzadas por tu testimonio, el amor sembrado en otros. Míralas y permite que tu corazón se ancle en lo que no se pierde. Ese simple acto puede darte claridad y descanso, porque recordarás que lo esencial permanece. La buena noticia es esta: aunque tu dolor es real, tu destino eterno en Cristo es más real aún. Y cuando eliges mirar con los lentes de la eternidad, tu alma encuentra fuerza para seguir, porque sabes que nada de lo que hoy atraviesas es en vano. Como dice Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa certeza es la que sostiene, la que cambia la desesperanza en confianza y la que te impulsa a perseverar.
Así, el sufrimiento deja de ser solo una herida y se convierte en un maestro que te enseña a valorar lo eterno. Y cuando esa perspectiva se enraiza en tu corazón, tu vida cambia de dirección. Ya no corres tras lo que perece, sino que caminas con paso firme hacia lo que permanece para siempre. Esa visión no solo te fortalece a ti, sino que prepara tu vida para consolar y guiar a otros que también buscan esperanza en medio de su dolor. Número 6. De herida a ministerio. Cuando has atravesado un sufrimiento profundo y Dios te ha sostenido en medio de él, tu herida no queda como simple cicatriz, sino como un mapa que puede guiar a otros hacia la sanidad. Lo que recibiste de parte del Señor en tu momento más oscuro no fue solo para ti, también fue para que un día pudieras consolar a alguien más. Pablo lo expresó en 2 de Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El consuelo divino que experimentaste es ahora la herramienta con la que puedes ministrar a otros que también sufren. Solo quien ha llorado puede secar lágrimas auténticamente. Cuando alguien atraviesa un dolor parecido al tuyo, tu voz tiene un peso diferente. No hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Y eso abre corazones que antes estaban cerrados. Muchas veces, las palabras de alguien que nunca ha sufrido pueden sonar lejanas, pero cuando tu testimonio lleva marcas de lágrimas, se convierte en llave para abrir la puerta del corazón de quien siente que nadie lo entiende. Dios toma lo que parecía inútil y lo transforma en instrumento de esperanza. La historia de José en Génesis 50:20 refleja esta verdad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no solo sobrevivió a la traición y al sufrimiento, lo transformó en ministerio. Su herida se convirtió en bendición para muchos. De igual manera, lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para dar vida a otros. Ese dolor que tanto pesó en tu alma puede convertirse en palabra profética de consuelo para alguien que hoy piensa en rendirse. El dolor compartido es dolor dividido. Cuando eliges abrir tu corazón y acompañar a alguien que sufre, tu testimonio actúa como bálsamo. No significa que tengas todas las respuestas, pero tu presencia, tu historia y tu fe vivida muestran que es posible sobrevivir y encontrar propósito. Esa es la belleza del plan de Dios. Redime lo roto y lo multiplica en esperanza para muchos. No desperdicies tu herida, transfórmala en ministerio. Así, lo que fue quebranto en tu vida se convierte en semilla de consuelo en la vida de otros. Recuerda también que tu testimonio es más poderoso que cualquier discurso. Muchas personas no escucharán un sermón, pero sí escucharán tu historia. Lo que viviste y cómo Dios te levantó puede ser el mensaje que alguien necesita para seguir adelante. Tu cicatriz no es señal de derrota, es trofeo de victoria, evidencia de que Dios estuvo allí y que su poder fue suficiente. Una herida cerrada no duele más, pero queda como señal visible de que la sanidad fue real. Esa marca es tu ministerio. Quiero invitarte a ponerlo en práctica de manera concreta. Ora por alguien que conozcas que esté pasando por una situación de dolor. Pregunta al Señor cómo puedes acompañarle, tal vez con una llamada, con un mensaje, con un abrazo, con tu presencia. O quizá el Señor te impulse a compartir tu testimonio en el momento preciso. No subestimes los pequeños actos de consuelo. Muchas veces son esos gestos sencillos los que sostienen la fe de un hermano o hermana en medio de la tormenta. Permite que el Espíritu Santo use lo que viviste como canal de gracia para otro. Tu dolor no fue en vano.
no fue desperdiciado si puede aliviar el sufrimiento de alguien más. Dios está escribiendo con tu historia un mensaje de esperanza que trasciende tu propia vida. Y al servir desde tus cicatrices, no solo bendices a otros, también tu propia fe se fortalece. El consuelo que das fluye de lo que recibiste y en ese intercambio tu alma se afianza aún más en la fidelidad del Señor. Lo que fue herida ahora es ministerio, y lo que fue llanto ahora es fuente de vida para muchos. Así, con la perspectiva eterna, comprendemos que nada en Dios se pierde. Cada lágrima que derramaste tiene propósito. Cada momento de quebranto es usado para levantar a otros, y cada vez que compartes tu testimonio, el enemigo es avergonzado porque lo que quiso destruir se convirtió en instrumento de gloria. Hoy Dios te dice, tu sufrimiento tiene un propósito divino. Confía, porque lo que un día dolió, ahora está siendo transformado en ministerio que dará fruto eterno. Número 7. Fe que crece en la oscuridad. La fe no crece en los días fáciles, sino en las noches oscuras, donde parece que todo se desmorona y solo queda la opción de aferrarse a Dios. Es en ese terreno donde la fe deja de ser un concepto aprendido y se convierte en una experiencia vivida. Así como un músculo solo se fortalece cuando enfrenta resistencia, tu fe solo se hace firme cuando tiene que sostenerse en medio de pruebas. Una fe no probada es todavía teórica. Solo cuando pasa por el fuego se revela de qué está hecha. Pedro lo afirmó en 1 de Pedro 1:7. Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. La prueba no busca destruir tu fe, busca autenticarla. Cada dificultad que enfrentas se convierte en un fundamento para la siguiente. Piensa por un momento en las batallas pasadas que ya superaste. Cada victoria, aunque pequeña, fue una piedra que Dios colocó para edificar un muro de confianza. Lo que hoy parece imposible será mañana parte de tu testimonio. La fe madura no nace de un salto gigante, sino de pequeños pasos de obediencia y perseverancia. Cada lágrima recogida en oración, cada espera paciente, cada aunque no entiendo, confío, es un ladrillo en la construcción de una fe firme. Y esa fe, una vez probada, te da la certeza de que lo que hoy vives también pasará, porque el Dios que te sostuvo antes lo hará otra vez. Abraham es un ejemplo supremo de esta fe que crece en la oscuridad. Romanos 4:18 dice que creyó en esperanza contra esperanza. Cuando todo lo humano gritaba que no había posibilidad, él siguió creyendo en la promesa. Y no solo creyó en la promesa de un hijo, también se mantuvo firme cuando Dios le pidió que entregara a Isaac. Esa obediencia parecía contradecir la lógica, pero fue allí donde su fe alcanzó su máxima expresión. Confiar en Dios incluso cuando no entendía nada. Esa misma fe es la que Dios quiere formar en ti. Una fe que no depende de lo visible, que espera sin garantías humanas, que confía aunque los números no cuadren, aunque los médicos no tengan respuestas, aunque la puerta parezca cerrada. Es natural que te preguntes por qué tu fe debe pasar por pruebas tan dolorosas. Pero recuerda, una fe que nunca se ha probado no sabe de qué está hecha. La oscuridad revela si realmente confías en el Señor o si solo lo seguías mientras todo estaba bien. No se trata de condenarte por tus dudas, sino de entender que incluso en tus preguntas, Dios sigue trabajando. Él usa la resistencia para hacerte más fuerte, para que el músculo de tu fe no se atrofie. La incomodidad del sufrimiento es el gimnasio donde el Espíritu Santo entrena tu corazón. Por eso te invito a practicar un ejercicio espiritual poderoso. Recuerda 3 momentos en tu vida donde Dios fue fiel en medio de una prueba. Escríbelos, revívelos en tu mente, dale gracias por cada uno. Esa memoria será combustible para tu fe presente, porque si el Señor lo hizo antes, lo hará otra vez.
Esta práctica no es solo un recuerdo nostálgico, es un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio tangible de que no estás solo y de que el Dios que camina contigo no cambia. La fe que se fortalece en la oscuridad también te prepara para sostener a otros. Tal vez no te diste cuenta, pero mientras compartes tu testimonio o acompañas a alguien, descubres que tu fe ha crecido más de lo que imaginabas. Sin proponértelo, te has convertido en testigo de que es posible confiar en Dios aún en las peores circunstancias. Y esa fe que parecía frágil se ha transformado en un faro para otros. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el terreno donde tu fe madura. Lo que parecía un peso insoportable es en realidad el entrenamiento que te hace resistente, y al final entiendes que esta fe probada no solo te da seguridad para el presente, también te enseña dependencia. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas ni ver todos los resultados, porque tu confianza ya no descansa en lo que puedes controlar, sino en el Dios que gobierna todo. Así, la oscuridad deja de ser enemiga para convertirse en maestra. Allí aprendes a creer sin ver, a esperar sin garantías, a confiar sin explicaciones. Y esa fe que nació en las lágrimas se convierte en alabanza, gloria y honra para Jesucristo. Porque lo que un día fue quebranto ahora es testimonio de fortaleza, y lo que parecía el final ahora es evidencia de que tu fe es real, viva y cada vez más preciosa a los ojos de Dios. Número 8. Aprender a depender como gracia. El sufrimiento tiene una forma especial de derribar esas murallas que levantamos creyendo que podemos con todo. Nos gusta pensar que somos autosuficientes, que nuestras fuerzas bastan, que tenemos el control de cada detalle. Pero cuando llega el dolor, esas falsas seguridades se quiebran, y lejos de ser un castigo, eso se convierte en un regalo. El regalo de volver a aprender lo que significa depender de Dios. Pablo lo expresó con claridad en 2 de Corintios 1:9, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No es debilidad reconocer que no podemos, es sabiduría. Y no es derrota apoyarse en Dios, es victoria segura. Imagínate un niño que camina tomado de la mano de su padre. Va seguro, tranquilo, porque sabe que no depende de sus propios pasos, sino de la fuerza que lo sostiene. Ahora imagina a ese mismo niño soltando la mano, convencido de que puede ir solo. Sus pasos serán inseguros, sus tropiezos inevitables. Esa es la imagen de nuestra vida. Cuando insistimos en la autosuficiencia, el camino se vuelve frágil. Pero cuando aceptamos que nuestra fuerza viene de Dios, podemos avanzar con paz. Jesús lo dejó claro en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Y lejos de ser una amenaza, es una invitación liberadora. No tienes que cargar con todo, puedes descansar en Él. El dolor nos hace reaprender esa dependencia natural. Los niños confían sin reservas, se apoyan plenamente. Nosotros, con el paso de los años, nos llenamos de orgullo y nos cuesta admitir nuestra necesidad. Pero el quebranto nos recuerda nuestra fragilidad. Cuando nuestras fuerzas fallan, cuando los recursos se agotan, cuando los planes no salen como esperábamos, ahí descubrimos la dulce realidad. Dios es nuestro sostén seguro. Jeremías 17:7-8 lo dice con imágenes hermosas. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Esa es la dependencia que no avergüenza, estar arraigados en Dios, nutridos por su presencia, sostenidos por su gracia. El sufrimiento desenmascara la ilusión peligrosa de la autosuficiencia. Nos enseña que la fuerza humana es limitada y que la verdadera libertad no está en controlar todo, sino en confiar plenamente en el Señor. Depender de Dios no es retroceder,
Es avanzar en la dirección correcta. No es signo de fracaso, es señal de madurez espiritual, porque solo quien reconoce sus límites puede experimentar la plenitud del poder divino, y esa dependencia se convierte en descanso. No tienes que demostrar nada, no tienes que resolverlo todo, solo necesitas entregar tus cargas en las manos de aquel que tiene cuidado de ti. Quiero invitarte a una práctica espiritual muy sencilla, pero profundamente transformadora. Identifica una preocupación que hoy pesa en tu corazón, esa que intentas resolver con tus propias fuerzas. Nómbrala delante del Señor y di: Padre, esta carga ya no es mía, la pongo completamente en tus manos. No es un acto de abandono irresponsable, es un acto de fe consciente. Cada vez que la ansiedad quiera regresar, recuérdate a ti mismo que ya la entregaste, que no caminas solo, que tu Padre te sostiene de la mano. Esa disciplina diaria va moldeando un corazón que vive en dependencia sana. El sufrimiento, entonces, se convierte en escuela que nos entrena a soltar. Nos enseña que es más seguro apoyarse en el amor eterno de Dios que en la inestabilidad de nuestras propias fuerzas o recursos humanos. Nos revela que la dependencia no es un peso, sino un regalo, porque cuando dependes de Él, tu vida se convierte en árbol junto a corrientes de aguas, con raíces profundas y hojas verdes aún en tiempo de sequía. La dependencia que nace en la prueba es la que después te sostiene en paz cuando llegue la próxima tormenta. Hoy el Señor te recuerda: no estás llamado a cargar solo, no fuiste creado para la autosuficiencia, fuiste diseñado para caminar tomado de su mano. Y cuando lo aceptas, no pierdes, ganas descanso. No te debilitas, te fortaleces, no retrocedes, avanzas en la verdadera libertad. Esa es la gracia de depender, descubrir que no tienes que ser suficiente, porque Cristo ya lo es por ti. Y cuando esta dependencia se vuelve tu estilo de vida, incluso tu manera de orar cambia. Ya no ruegas desde el miedo, oras desde la confianza. Ya no hablas con ansiedad, hablas con certeza de que tu Padre cuida de ti. Esa es la transformación que el sufrimiento produce. Llevarte de la ilusión de la autosuficiencia al regalo de la dependencia. Número 9. Oración que nace del gemido. Cuando el dolor se vuelve tan profundo que las palabras se quedan cortas, ahí comienza una de las formas más puras de oración. Es en esos momentos cuando descubres que Dios no necesita discursos elaborados ni frases perfectas para escucharte. Él conoce tu corazón, aún antes de que abras los labios. Romanos 8:26 lo declara con ternura. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cuando tu voz se apaga por la carga, el Espíritu Santo ora dentro de ti, llevando tu gemido al Padre como una intercesión perfecta. Las oraciones más honestas muchas veces son las más quebrantadas. Dios no busca presentaciones impecables, busca corazones sinceros. A Él le conmueven más tus lágrimas que tus discursos. Así como una madre entiende el llanto de su hijo, aunque no pueda articular palabras, Dios entiende cada suspiro de tu alma. Ese gemido que para ti parece incomprensible, para Él es lenguaje claro. La oración verdadera no siempre se viste de elocuencia, muchas veces se presenta desnuda de palabras y llena de lágrimas. Y esa vulnerabilidad es precisamente la que abre el cielo. La Escritura nos regala la historia de Ana en 1 de Samuel 1. Ella estaba tan angustiada que cuando oraba, sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. El sacerdote la confundió con una mujer ebria, pero Dios entendió cada palabra silenciosa, cada lágrima, cada suspiro. De esa oración imperfecta nació Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. Esto nos recuerda que Dios no mide la eficacia de tu oración por la forma,
sino por la autenticidad, y las oraciones que nacen del quebranto tienen un poder especial porque son sostenidas por el Espíritu mismo. El sufrimiento te enseña a orar sin máscaras, cuando ya no puedes aparentar, cuando tu corazón se desborda, cuando solo puedes gemir. Ahí es donde tu oración se vuelve más real. Y en esa honestidad descubres que la oración no depende tanto de tu capacidad de expresarte, sino de la fidelidad de Dios en escucharte. Él no exige belleza en tus palabras, Él se deleita en la sinceridad de tu alma. Y lo que parece torpe a tus ojos se convierte en adoración genuina a los suyos. Quiero recordarte que tu oración en medio del dolor no es débil, es poderosa, porque aunque tú no encuentres palabras, el Espíritu Santo las encuentra por ti. Cada lágrima que derramas se convierte en lenguaje delante del trono. Cada gemido es traducido en intercesión perfecta. Esto significa que no existe oración perdida, no existe silencio ignorado. Tu corazón dolido se convierte en altar, donde el Espíritu intercede. Hoy puedes practicar algo profundo y liberador. Toma 15 minutos para orar sin palabras. No te preocupes por qué decir ni cómo decirlo. Solo siéntate delante del Señor y entrégale tu dolor. Permite que tus lágrimas, tus silencios y tus suspiros hablen por ti. Esa oración contemplativa abrirá un espacio donde experimentarás la cercanía del Espíritu que ora contigo y en ti. No es tiempo desperdiciado, es tiempo de intimidad real. El sufrimiento, lejos de apartarte de la oración, puede ser el maestro que te introduce en la oración más auténtica de tu vida. Es allí donde aprendes que no necesitas fórmulas para ser escuchado. Es allí donde comprendes que Dios no está esperando tu elocuencia, sino tu corazón quebrantado. Es allí donde confirmas que aún en tu silencio hay una voz que clama en lo profundo de tu ser, y esa voz es la del Espíritu intercediendo en tu favor. Y cuando vives este tipo de oración, también tu corazón se vuelve más sensible al dolor ajeno. Porque quien ha experimentado la gracia de ser escuchado en su quebranto, aprende a escuchar el gemido de otros. Esa oración que nació del dolor se convierte en puente de compasión hacia quienes sufren. Tu vulnerabilidad compartida se vuelve consuelo para los demás, y tu clamor imperfecto se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios. Por eso, no tengas miedo de orar desde tu gemido. No temas llegar a Dios con tus palabras rotas, con tus frases entrecortadas, con tu silencio cargado de lágrimas. Ese es el lenguaje que el cielo entiende, y en medio de ese lenguaje imperfecto descubrirás que Dios se hace más cercano, que su Espíritu sostiene tu clamor y que tu oración, aunque débil a tus ojos, es fuerte en la presencia del Padre, porque en tu sufrimiento Él mismo está intercediendo contigo y por ti. Número 10. Corazón tierno por el dolor ajeno. Cuando el dolor toca tu vida, no solo transforma tu interior, también abre tus ojos para mirar diferente a quienes te rodean. Antes quizás juzgabas con facilidad, creías tener respuestas rápidas para los problemas de otros, pero cuando pasas por quebranto, entiendes que la vida es más compleja, que las lágrimas pesan y que los silencios también hablan. El sufrimiento personal se convierte en escuela de compasión, derriba la arrogancia espiritual y te coloca al lado de los demás, no por encima de ellos. Ya no miras al prójimo desde arriba con juicio, lo miras desde al lado, como compañero de camino que también sabe lo que es sangrar por dentro. El apóstol Pablo lo expresó en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta no es solo una invitación a ser solidarios, es un mandato y un privilegio. Porque cuando acompañas a alguien en su dolor, participas de la misma compasión de Cristo, quien cargó sobre sí nuestras culpas y dolencias. El dolor vivido te da credenciales que ningún título académico puede otorgar. Haber sufrido
Te habilita para acompañar sin juzgar, para escuchar sin interrumpir, para abrazar sin necesidad de ofrecer soluciones rápidas. La compasión auténtica no nace de teorías, sino de heridas sanadas. Solo quien ha sentido el filo de la espada puede vendar la herida de otro con ternura. Solo quien conoce el peso del luto puede sentarse al lado del que llora sin imponerle tiempos ni exigencias. El sufrimiento personal derriba las máscaras de la autosuficiencia y abre paso a un corazón sensible, capaz de reconocer en cada rostro una historia única y digna de respeto. Es como tener manos que ya conocieron las espinas. Ahora puedes quitar espinas de otras manos sin lastimar, con la delicadeza de quien sabe lo que duele. Jesús lo ilustró de manera perfecta en la parábola del buen samaritano en Lucas 10. El sacerdote y el levita pasaron de largo, tal vez porque no querían contaminarse, tal vez porque estaban demasiado ocupados en lo espiritual. Pero el samaritano, considerado inferior por su origen, fue quien se detuvo. Tal vez porque conocía lo que era ser marginado, porque sabía lo que significaba ser herido en la dignidad. Su compasión no nació de una lección académica, sino de un corazón sensibilizado por la vida misma. Así también tu sufrimiento te da la capacidad de detenerte, de mirar, de acercarte sin miedo y de cuidar al otro con amor. Es normal que te preguntes por qué tuviste que pasar por tanto dolor. Pero cuando entiendes que tu quebranto se convirtió en terreno fértil para la misericordia, comprendes que nada fue en vano. Ahora puedes ser refugio para quienes sienten que nadie los entiende. Ahora puedes ser voz de aliento para quienes se sienten solos. Ahora puedes acompañar sin prisa y sin juicio, porque aprendiste que el dolor no necesita sermones, necesita compañía. Quiero invitarte a una práctica sencilla pero poderosa. Identifica a alguien cercano que esté sufriendo y ofrécele tu presencia, no tus consejos. Tal vez sea un familiar, un amigo, un vecino. No necesitas tener las palabras perfectas, basta con estar. A veces un silencio compartido es más sanador que 1000 discursos. Un café, una llamada, una visita, un abrazo. Esos gestos sencillos cargan un peso espiritual inmenso cuando se hacen con amor. Tu sufrimiento te entrenó en una sensibilidad que ahora puedes convertir en ministerio. Ya no te sientes superior porque sabes lo que es caer. Ya no impones soluciones porque sabes lo que es no tener respuestas. Te conviertes en un canal de la compasión divina, recordando a los demás que no están solos en su quebranto. Y mientras acompañas a otros, descubres que tu propio dolor se sana aún más, porque lo que un día fue herida se transforma en fuente de consuelo. Dios usa tu historia para destruir el juicio y levantar la misericordia. Lo que parecía un peso inútil, ahora se convierte en plataforma de servicio. Y cada vez que eliges caminar al lado de alguien en su sufrimiento, reflejas a Cristo, que dejó su trono para caminar a nuestro lado. Esa es la grandeza del plan de Dios. Redimir tu dolor para que sea alivio en la vida de otros. Así, el sufrimiento se convierte en escuela de ternura. Te enseña a mirar al prójimo con ojos limpios, a acompañar con paciencia, a amar con un corazón más tierno. Y en ese proceso, no solo ayudas a otros, también tú eres transformado. Porque cada acto de compasión que nace de tu quebranto es recordatorio de que Dios sigue obrando, sigue transformando y sigue cumpliendo su propósito divino en tu vida. Número 11. Cuando Dios corrige por amor. Cuando piensas en disciplina, quizá lo primero que viene a tu mente es castigo, rechazo o dureza. Pero la disciplina de Dios es completamente diferente, porque nace de un amor perfecto. Hebreos 12:6 lo dice con claridad, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso significa que si sientes la corrección de Dios, no es porque te haya desechado, sino precisamente porque te llama suyo.
La disciplina no prueba tu distancia de Dios, sino tu filiación. Un padre amoroso no es aquel que deja a su hijo en el error, sino el que corrige con ternura para librarlo de un daño mayor. Es cierto que la disciplina duele en el momento. Nadie disfruta ser confrontado, nadie disfruta ver cómo Dios derriba falsas seguridades o muestra caminos que necesitan ser cambiados. Pero el dolor de esa corrección es un dolor protector, no destructivo. Es como el médico que realiza una cirugía. La incisión duele, pero su propósito es sanar, no herir. Así obra el Señor cuando permite que atravieses momentos de dificultad para abrir tus ojos, enderezar tu camino o quebrar un hábito que te apartaba de su propósito. El escritor de Hebreos explica que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí está la clave. Dios no se complace en verte sufrir, Él se complace en verte transformado. Su disciplina tiene una meta, que participes de su santidad, que tu carácter refleje más a Cristo, que tus pasos vuelvan a la senda correcta. Es un dolor con destino, un sufrimiento con propósito divino. Piensa en un padre que corrige a su hijo pequeño porque jugaba cerca del fuego. El niño llora, no entiende por qué lo apartaron de lo que parecía divertido, pero el padre ve lo que el niño no puede ver, el peligro de las llamas. Así también, cuando Dios interrumpe, cuando te incomoda o cuando te hace pasar por procesos que no comprendes, lo hace porque sabe el peligro que enfrentas. Su amor no es permisivo, es protector. Y en esa protección hay un abrazo más grande de lo que imaginas. Quiero validarte en algo. Es natural que al pasar por un tiempo de disciplina te preguntes si hiciste algo mal, si Dios te ha abandonado o si estás pagando culpas del pasado. Pero la verdad es que su disciplina no se trata de venganza, sino de restauración. No es un castigo vengativo, es un proceso de corrección paternal. El enemigo quiere hacerte creer que el dolor es prueba de rechazo, pero la Biblia enseña que es prueba de amor. Si no fueras hijo, no serías disciplinado. Por eso hoy el Señor te invita a examinar tu vida. Pregúntate con humildad, ¿hay áreas donde Dios está llamando mi atención? ¿Hay actitudes, pensamientos o caminos que necesitan ser corregidos? No te resistas, porque cuanto más pronto abrazas su corrección, más pronto disfrutas de la paz que produce. Recibir la disciplina es abrirte a un futuro más firme y más seguro en sus manos. Es permitir que tu corazón sea enderezado, aunque duela. La práctica espiritual que te propongo es sencilla pero poderosa. Ora con sinceridad y dile a Dios: Señor, muéstrame las áreas donde me estás corrigiendo y ayúdame a recibirlo con humildad. No quiero endurecer mi corazón, quiero aprender y ser transformado. Esa oración abre la puerta para que su disciplina sea menos amarga y más fructífera, porque entiendes que estás siendo tratado como hijo amado. Y cuando salgas de ese proceso, descubrirás que la disciplina no solo te libró de un mal mayor, también fortaleció tu fe. Verás cómo Dios usó ese dolor momentáneo para construir en ti un carácter más firme, una sensibilidad más aguda y una confianza más sólida en su amor. Entonces podrás decir: ahora entiendo, Dios me corrigió no para destruirme, sino para acercarme más a Él. Así, lo que parecía una herida se convierte en señal de identidad. Eres hijo amado de un padre que te cuida demasiado como para dejarte en caminos equivocados. Ese sufrimiento que viviste no fue castigo, fue dirección. No fue rechazo, fue amor en acción. Y en esa certeza puedes descansar, porque la disciplina de Dios siempre termina en restauración y en un abrazo paternal que te recuerda que perteneces a su corazón. Número 12. Plataforma para mostrar su poder. Cuando atraviesas un valle de sufrimiento, es natural que pienses que todo se ha oscurecido, que no hay salida ni propósito en lo que vives. Pero déjame recordarte algo profundo.
Muchas veces, ese escenario que parece el más adverso es precisamente la plataforma que Dios prepara para mostrar su gloria de la manera más evidente. Pablo lo aprendió cuando clamó para que el Señor quitara su aguijón, y la respuesta divina fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Lo que Pablo veía como límite, Dios lo transformó en escenario para desplegar su fuerza. Tu debilidad no limita a Dios, al contrario, la resalta. Es como una estrella que brilla con más intensidad en la noche oscura. Si el cielo estuviera siempre iluminado, nunca notarías la belleza de una estrella solitaria. Así también, cuando tu vida parece envuelta en sombras, es ahí cuando el resplandor del poder divino se manifiesta con claridad. Las imposibilidades humanas son el lienzo donde el Creador pinta sus milagros. Lo que parece un callejón sin salida, en manos de Dios se convierte en pasillo hacia una demostración de su gloria. Piensa en cada testimonio poderoso que has escuchado. ¿Acaso no nacieron de situaciones imposibles? Los milagros más impactantes de la Biblia no ocurrieron en días fáciles, sino en escenarios de crisis. El Mar Rojo se abrió solo cuando el pueblo estaba atrapado entre las aguas y el ejército enemigo. El maná descendió cuando no había pan en el desierto. Lázaro resucitó cuando ya olía a muerte. Jesús mismo resplandeció con más gloria en la cruz cuando todo parecía perdido. Tu historia no es diferente. El dolor presente puede ser el telón de fondo donde Dios escriba la escena más gloriosa de tu vida. Esto no significa que debas disfrutar el sufrimiento en sí, sino que puedes esperar con esperanza activa lo que Dios hará a través de él. Cada lágrima que derramas, cada oración que sube desde el quebranto, se convierte en semilla de un futuro milagro. Lo que hoy parece ruina puede ser restauración mañana. Lo que hoy parece derrota puede transformarse en testimonio que edifique a muchos. El poder de Dios no se esconde en tu fragilidad, se magnifica en ella. Permíteme validar lo que sientes. No es fácil creer cuando los dolores son intensos y la espera se alarga. Pero justamente ahí es donde la fe se vuelve expectante, donde comienzas a decir: Señor, no entiendo por qué, pero confío en que tú te vas a glorificar en esta situación. Y esa confianza atrae la manifestación divina, porque el cielo responde a la fe perseverante. Tu debilidad se convierte en altar donde su gloria desciende. Hoy quiero invitarte a una práctica espiritual sencilla pero transformadora. Ora específicamente, no pidiendo solo que el dolor desaparezca, sino que Dios sea glorificado en medio de tu situación. Dile: Padre, en esta debilidad tu poder se perfecciona. Te entrego este escenario para que lo uses como plataforma de tu gloria. Esa oración abre tus ojos para ver no solo el problema, sino la posibilidad de un milagro. Abre tu corazón para reconocer que la historia no termina en tu dolor, sino en la manifestación de su gracia. Recuerda que los testimonios más poderosos nacen de las batallas más duras. Nadie puede hablar de la fidelidad de Dios con tanta autoridad como aquel que ha sido sostenido por su mano en medio de la tormenta. Y cuando llegue el momento de contar lo que Él hizo contigo, otros podrán creer también. Tu historia será semilla de fe para los que vienen detrás. Eso significa que tu sufrimiento no será estéril, será fértil en fruto espiritual y en testimonio de esperanza. Así, lo que hoy pesa tanto sobre ti no es un obstáculo definitivo, es un escenario preparado para que el nombre de Dios sea exaltado. Tu debilidad no es vergüenza, es potencia para que el Señor se glorifique. Tus imposibilidades no son el fin, son la oportunidad para que el cielo se abra. Y cuando veas su mano obrando, entenderás que el dolor que parecía inútil fue en realidad la plataforma para mostrar su poder. Por eso, no desesperes. Mira tu situación no como tumba, sino como altar. No como ruina, sino como semilla.
Dios está escribiendo algo que será mucho más grande que tu sufrimiento. Y cuando todo se revele, podrás decir con certeza: verdaderamente su poder se perfeccionó en mi debilidad, y lo que fue mi dolor se transformó en su gloria. Número 13. Resistencia sobrenatural que trasciende lo humano. Cada prueba que enfrentas no solo te marca, también te entrena. En medio de tu sufrimiento, Dios está desarrollando en ti una resistencia que trasciende lo humano. Una fortaleza que no proviene de tu disciplina personal ni de tu capacidad emocional, sino de su gracia operando en lo más profundo de tu ser. Es como un atleta que después de entrenar bajo resistencia extrema, descubre que ahora puede levantar cargas que antes eran imposibles. Así es el proceso de Dios contigo. Lo que hoy parece insoportable se convierte en la base de una resistencia espiritual que mañana será tu testimonio y tu victoria. La resistencia espiritual no es igual a la fortaleza física o emocional. Va más allá, porque no depende de lo que tú tengas dentro de ti, sino de la fuerza de Cristo obrando a tu favor. Pablo lo expresó en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es una frase motivacional, es la declaración de alguien que había aprendido a pasar hambre y abundancia, persecución y consuelo, soledad y compañía. Su fortaleza no era humana, era sobrenatural. Cada golpe, cada cárcel, cada rechazo lo hizo más fuerte en la dependencia de Dios, hasta el punto de que nada podía quebrar su fe. Mira la historia de José. Antes de ser gobernador de Egipto, fue vendido por sus hermanos, calumniado por la esposa de Potifar y olvidado en una prisión. Sin embargo, cada una de esas etapas dolorosas fue entrenando su carácter. Aprendió a resistir la tentación, a mantener su fe en la injusticia y a esperar en Dios cuando todo parecía perdido. Cuando finalmente llegó el momento de interpretar el sueño de Faraón, ya no era un muchacho ingenuo, era un hombre maduro, forjado en la escuela del sufrimiento, preparado para sostener no solo su vida, sino la de toda una nación. Tu dolor también te está preparando para responsabilidades futuras que hoy no imaginas. La resistencia que Dios produce en ti tiene un propósito más grande que tu propia supervivencia. Te convierte en un veterano del sufrimiento, alguien con autoridad espiritual especial. No se trata de títulos ni reconocimientos, sino de la huella de Dios en tu carácter. Cuando alguien que ha resistido tormentas habla, sus palabras llevan peso porque nacen de la experiencia, no de la teoría. El sufrimiento te da credenciales invisibles que te capacitan para animar a otros con autoridad, porque tú sabes lo que significa ser sostenido en medio de la oscuridad. Quiero validarte en algo importante. La fuerza que has sentido en las pruebas no es solo tuya, es evidencia de la gracia sobrenatural de Dios. Quizás miras atrás y te preguntas: ¿cómo pude soportar aquello sin perder la fe, sin derrumbarme del todo? La respuesta es clara. No fuiste tú, fue Cristo en ti. Esa resistencia que descubriste en medio de la prueba es la confirmación de que el Espíritu Santo te sostuvo cuando no tenías fuerzas propias. Esa es la verdadera fortaleza que trasciende lo humano. Por eso hoy quiero invitarte a una práctica espiritual. Haz un inventario de las pruebas que has pasado y pregúntate: ¿qué fuerza recibí en ese momento que no tenía antes? Escríbelo, reconócelo, dale gracias a Dios por cada resistencia que Él sembró en tu corazón. Tal vez fue la paciencia que aprendiste esperando una respuesta, la fe que creció cuando todo parecía perdido, la compasión que nació de tus lágrimas. Cada una de esas fuerzas no son naturales, son regalos sobrenaturales. Recuerda que esta resistencia no solo es para ti, es también herencia para generaciones futuras. Tus hijos,
tus discípulos, las personas que Dios pone en tu camino, todos ellos recibirán fruto de la fortaleza que ahora se está forjando en ti. Cada batalla que enfrentas no es solo personal, es colectiva. Lo que tú aprendes de pie se convierte en sombra protectora y en testimonio para los que vienen detrás. Así, el sufrimiento que parecía solo destrucción se revela como un entrenamiento divino. No estás siendo aplastado, estás siendo formado. No estás siendo abandonado, estás siendo preparado. Y cuando llegue el próximo desafío, descubrirás que puedes soportar más de lo que imaginabas, no porque seas fuerte en ti mismo, sino porque ya sabes que Cristo es tu fuerza. Tu resistencia sobrenatural es evidencia de que Dios no solo quiere consolarte, quiere entrenarte. Cada prueba es una oportunidad para activar en ti capacidades espirituales extraordinarias que trascienden lo humano. Y cuando miras hacia adelante con esa certeza, tu esperanza se vuelve firme, porque sabes que, si Dios te sostuvo antes, lo volverá a hacer. Tu sufrimiento tiene un propósito divino: transformarte en alguien capaz de resistir lo imposible con la fuerza del cielo. Número 14. Esperanza que no defrauda. La esperanza que nace en medio del sufrimiento no es la misma que el mundo ofrece. No es un simple optimismo ni un pensamiento positivo que depende de las circunstancias. Es una esperanza probada en el fuego de la aflicción y por eso es sólida e inquebrantable. Romanos 5, 3 al 5 lo declara con autoridad. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tu dolor no te deja vacío, te deja con una esperanza que ha sido purificada en lo más profundo. Esa esperanza no está anclada en deseos humanos, sino en promesas eternas. La resurrección de Cristo es la garantía absoluta de nuestra propia resurrección. Cuando contemplamos la tumba vacía, entendemos que ninguna oscuridad tiene la última palabra. El sufrimiento presente es real, pero la gloria venidera es mucho mayor. Pablo dijo en Romanos 8:18, «Considero que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esa es la esperanza cristiana. No se apaga con el dolor, se enciende más fuerte porque mira más allá de lo inmediato. La imagen del ancla en Hebreos 6:19 nos da una verdad poderosa. Tenemos como segura y firme ancla del alma una esperanza que penetra hasta dentro del velo. Un ancla solo demuestra su fuerza en medio de la tormenta. Mientras el mar está en calma, el ancla está allí, pero su función no es visible. Cuando las aguas se agitan, el ancla sostiene y evita el naufragio. Así es la esperanza cristiana. Tal vez en tiempos fáciles no valora su poder, pero cuando soplan vientos de dolor, esa esperanza se aferra a Cristo y no permite que tu alma se hunda. Abraham es un ejemplo de esperanza contra toda esperanza. Romanos 4:18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Cuando no había lógica, cuando su cuerpo estaba ya como muerto y Sara estéril, él siguió creyendo. Su esperanza no se basaba en lo visible, sino en la promesa de un Dios fiel. Así también, tu esperanza no depende de diagnósticos, números ni estadísticas. Está anclada en la fidelidad de un Dios que no miente y que cumple lo que promete. Quiero validarte en esto. Sé que has llorado, que has sentido que tu esperanza tambaleaba, que tu corazón se preguntaba si valía la pena seguir creyendo. Pero esa esperanza que sigues sosteniendo, aunque herida, aunque probada, es confiable porque no está fundada en ilusiones, sino en el amor de Dios derramado en tu corazón. Tu esperanza ha pasado por el fuego real, por eso es digna de confianza. Ya no es ingenua, ahora es firme.
El sufrimiento presente entonces no se convierte en enemigo, sino en maestro. Te enseña que el cielo es más real que la tierra, que las promesas de Dios son más fuertes que tus circunstancias, que lo eterno pesa más que lo temporal. Esa esperanza es la que no defrauda, porque el amor de Dios no cambia, aunque cambie todo lo demás. Lo que tienes asegurado en Cristo, nadie lo puede arrebatar. Hoy quiero proponerte una práctica espiritual concreta. Escribe 3 promesas bíblicas que sostendrán tu esperanza en futuras pruebas. Por ejemplo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En Salmo 23:4. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En 2 de Corintios 4:17. Ten esas promesas a la mano, repítelas en tus oraciones, guárdalas en tu corazón. Serán tu ancla en las tormentas que vendrán. Recuerda que tu esperanza no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Y lo que crees está asegurado por la sangre de Cristo y la fidelidad de Dios. Esa esperanza nunca defrauda, porque no descansa en tu fuerza, sino en el amor eterno que ya fue derramado en tu vida. Por eso, aun cuando no entiendas todo el misterio de tu sufrimiento, puedes caminar con confianza, porque sabes que detrás de todo, Dios está formando una esperanza sólida, probada y gloriosa. Una esperanza que no se apaga en la oscuridad, sino que brilla más fuerte porque está encendida por el mismo amor de Dios. Y esa esperanza será la que sostenga tu alma hasta el día en que veas cumplida toda promesa en la eternidad. Número 15. El misterio que abraza la fe. Hay momentos en la vida donde simplemente no hay respuestas claras. Te preguntas por qué sucedió lo que sucedió, buscas explicaciones lógicas, intentas unir las piezas de tu historia y nada parece encajar. Allí, en ese espacio de silencio, es donde el misterio de Dios se hace presente. Y aunque nuestra mente desee comprender, la fe nos invita a descansar en lo que aún no entendemos. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Confiar en Dios no significa entenderlo todo, sino descansar en que su carácter es perfecto, aunque mi comprensión sea limitada. Mira el ejemplo de Job. Él nunca recibió una explicación detallada de sus sufrimientos. Sus amigos intentaron dar razones, pero todas fueron insuficientes. Sin embargo, al final Job pudo decir en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no encontró las respuestas que buscaba, pero encontró a Dios. Y ese encuentro fue suficiente para transformar su dolor en confianza. A veces, lo que más necesitamos no es una explicación, sino una revelación de la presencia de Dios en medio del misterio. Tu fe no se debilita por reconocer que no lo entiendes todo. Al contrario, se fortalece. El misterio no es un obstáculo a la fe, es un espacio donde la fe se profundiza. Es como un niño en brazos de su padre en plena oscuridad. El niño no necesita ver el camino para sentirse seguro, porque sabe quién lo lleva. Así también tú no necesitas comprender cada paso, basta con descansar en las manos de aquel que nunca te soltará. El misterio es una invitación a confiar más, no menos. Cuando aceptas que tu conocimiento es parcial, dejas espacio para que la sabiduría de Dios sea completa en ti. Pablo lo expresó en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En esta vida verás fragmentos, sombras, reflejos incompletos.
Pero un día verás el cuadro entero y entenderás que todo lo que parecía caótico tenía un diseño perfecto. Quiero acompañarte en esto con ternura pastoral. Está bien que digas, no entiendo. No necesitas fingir tener todas las respuestas. Dios no te pide certezas intelectuales, sino confianza en su corazón. Y eso es suficiente. Decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti, es una de las oraciones más poderosas que puedes levantar. Es un acto de humildad y de fe madura. El camino de los discípulos a Emaús es otro retrato del misterio. Ellos caminaban desalentados, sin comprender por qué Jesús había muerto. Pero en el camino, Él mismo se acercó, les abrió las Escrituras, y sus corazones ardían, aunque no entendieran todo. Fue en el partir del pan que lo reconocieron. Así también tú, en medio de tu confusión, puedes encontrarte con Cristo de maneras inesperadas. Él se revela no siempre con explicaciones, sino con presencia, con paz, con señales de amor que sostienen tu caminar. Por eso, quiero invitarte a una práctica espiritual. Haz una oración de entrega sencilla, sin adornos, que diga, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Hazlo en voz alta, hazlo desde tu corazón. Esa oración es un acto de rendición y al mismo tiempo de profunda confianza. Allí estás reconociendo que, aunque no comprendas, te basta saber que Él es fiel. La vida cristiana no es ausencia de misterios, es aprendizaje de fe en medio de ellos. El sufrimiento puede dejarte preguntas sin respuesta, pero también puede llevarte a un nivel más alto de confianza. Una fe que no necesita ver para creer, que no necesita explicar para descansar, que se sostiene solo en la fidelidad de Dios. Cuando abrazas el misterio con fe, entras en un lugar de paz sobrenatural. Descubres que no necesitas todas las piezas para confiar en el plan. Reconoces que, aunque el dolor sigue siendo real, el amor de Dios es más real todavía, y ese amor es suficiente para sostenerte hasta el final. Así sales de esta reflexión no con todas las respuestas, sino con un corazón fortalecido. Porque has entendido que tu sufrimiento tiene un propósito divino, aunque no siempre lo veas de inmediato. Confías en que Dios está transformándote, aún en aquello que no comprendes. Y con esa confianza puedes caminar cada día con paz, sabiendo que la fe se perfecciona no cuando entiendes todo, sino cuando descansas en aquel que lo entiende todo. Hemos caminado juntos por un sendero que pocos se atreven a explorar, el propósito divino detrás del sufrimiento humano. Y espero que tu corazón haya encontrado, no respuestas perfectas, sino una perspectiva que transforma. Recuerda siempre esta verdad. En las manos de Dios, hasta el dolor más profundo puede convertirse en semilla de la gloria más hermosa. Tu historia de sufrimiento se está convirtiendo en tu historia de redención. Y esa historia cambiará vidas que aún no conoces. No estás solo en esto. Dios está contigo, trabajando en ti y preparándote para algo extraordinario. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite recordar que su dolor tiene propósito divino.